gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo, un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero, siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?» El anciano levantó lentamente la cabeza. «Tengo hambre y no puedo caminar más». Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. «Espere aquí», dijo Darío. «Buscaré algo de comida». Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente. Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. «¿Por qué hiciste esto?» «Porque usted lo necesitaba más que yo». El anciano sonrió. «Incluso cuando tú también tienes problemas». Darío bajó la mirada. «Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución». Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. «¿Quién eres?» El anciano levantó una mano. «Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio». Darío quedó paralizado. El genio continuó. «He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada, elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú». El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. «Por eso te concederé 3 deseos». Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. «Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud». El genio sonrió. «Concedido». Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó,
encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. Darío. El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. Abuela. Ella acarició su rostro. ¿Por qué lloras? Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. Me queda un deseo. El genio apareció frente a él. Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida. Darío miró hacia las montañas. Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre. El genio guardó silencio durante unos segundos. Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo. Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar. Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. Quiero saber dónde está el genio, ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey. Dime dónde está, exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico. Darío negó con la cabeza. No. No quieres riquezas. No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas. El rey se enfureció. Entonces perderás todo. Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. Eso es suficiente. Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. Es imposible. El genio caminó lentamente hacia él. No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres. Valerio tembló. Yo soy el rey. Puedes gobernar un reino, respondió el genio, pero no puedes gobernar el destino. El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío. Te queda un último deseo. Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Mi último deseo, dijo Darío, es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros. El genio cerró los ojos.
Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido. Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas, ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. Sabía que volverías. El genio sonrió. No he venido a concederte deseos. Entonces, ¿por qué estás aquí? El genio miró el pueblo. Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder. Darío observó a las familias trabajando juntas. No hice nada extraordinario. Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. El genio puso una mano sobre su hombro. Eso es precisamente lo extraordinario. Darío sintió lágrimas en los ojos. ¿Entonces la historia termina aquí? No, respondió el genio. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra. Después de decir aquellas palabras, el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro, ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás. Gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo, un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero,
Siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?». El anciano levantó lentamente la cabeza. «Tengo hambre y no puedo caminar más». Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. «Espere aquí», dijo Darío. «Buscaré algo de comida». Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente. Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque usted lo necesitaba más que yo». El anciano sonrió. «Incluso cuando tú también tienes problemas». Darío bajó la mirada. «Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución». Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. «¿Quién eres?». El anciano levantó una mano. «Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio». Darío quedó paralizado. El genio continuó. «He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada, elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú». El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. «Por eso te concederé 3 deseos». Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. «Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud». El genio sonrió. «Concedido». Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó, encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. «Darío». El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. «Abuela». Ella acarició su rostro. «¿Por qué lloras?». Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. «Me queda un deseo». El genio apareció frente a él. «Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida». Darío miró hacia las montañas. «Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre». El genio guardó silencio durante unos segundos. «Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo».
Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar. Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. «Quiero saber dónde está el genio», ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey. «Dime dónde está», exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. «Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico». Darío negó con la cabeza. «No. No quieres riquezas». «No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas». El rey se enfureció. «Entonces perderás todo». Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. «Eso es suficiente». Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. «Es imposible». El genio caminó lentamente hacia él. «No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres». Valerio tembló. «Yo soy el rey». «Puedes gobernar un reino», respondió el genio, «pero no puedes gobernar el destino». El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío. «Te queda un último deseo». Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. «Mi último deseo», dijo Darío, «es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros». El genio cerró los ojos. «Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido». Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas, ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. «Sabía que volverías». El genio sonrió. «No he venido a concederte deseos». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» El genio miró el pueblo. «Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder». Darío observó a las familias trabajando juntas. «No hice nada extraordinario.
Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. El genio puso una mano sobre su hombro. Eso es precisamente lo extraordinario. Darío sintió lágrimas en los ojos. ¿Entonces la historia termina aquí? No, respondió el genio. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra. Después de decir aquellas palabras, el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro, ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás. Gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo: un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero, siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?». El anciano levantó lentamente la cabeza. «Tengo hambre y no puedo caminar más». Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. «Espere aquí», dijo Darío. «Buscaré algo de comida». Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente.
Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. ¿Por qué hiciste esto? Porque usted lo necesitaba más que yo. El anciano sonrió. Incluso cuando tú también tienes problemas. Darío bajó la mirada. Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución. Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. ¿Quién eres? El anciano levantó una mano. Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio. Darío quedó paralizado. El genio continuó. He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada, elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú. El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. Por eso te concederé 3 deseos. Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud. El genio sonrió. Concedido. Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó, encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. Darío. El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. Abuela. Ella acarició su rostro. ¿Por qué lloras? Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. Me queda un deseo. El genio apareció frente a él. Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida. Darío miró hacia las montañas. Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre. El genio guardó silencio durante unos segundos. Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo. Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar. Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. Quiero saber dónde está el genio, ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey.
Dime dónde está, exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico. Darío negó con la cabeza. No. No quieres riquezas. No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas. El rey se enfureció. Entonces perderás todo. Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. Eso es suficiente. Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. Es imposible. El genio caminó lentamente hacia él. No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres. Valerio tembló. Yo soy el rey. Puedes gobernar un reino, respondió el genio, pero no puedes gobernar el destino. El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío. Te queda un último deseo. Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Mi último deseo, dijo Darío, es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros. El genio cerró los ojos. Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido. Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas, ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. Sabía que volverías. El genio sonrió. No he venido a concederte deseos. Entonces, ¿por qué estás aquí? El genio miró el pueblo. Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder. Darío observó a las familias trabajando juntas. No hice nada extraordinario. Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. El genio puso una mano sobre su hombro. Eso es precisamente lo extraordinario. Darío sintió lágrimas en los ojos. ¿Entonces la historia termina aquí? No, respondió el genio. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra. Después de decir aquellas palabras, el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro,
ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás. Gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo: un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero, siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?». El anciano levantó lentamente la cabeza. «Tengo hambre y no puedo caminar más». Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. «Espere aquí», dijo Darío. «Buscaré algo de comida». Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente. Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque usted lo necesitaba más que yo». El anciano sonrió. «Incluso cuando tú también tienes problemas». Darío bajó la mirada. «Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución». Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. «¿Quién eres?». El anciano levantó una mano. «Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio». Darío quedó paralizado. El genio continuó. «He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada,
elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú. El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. Por eso te concederé 3 deseos. Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud. El genio sonrió. Concedido. Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó, encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. Darío. El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. Abuela. Ella acarició su rostro. ¿Por qué lloras? Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. Me queda un deseo. El genio apareció frente a él. Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida. Darío miró hacia las montañas. Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre. El genio guardó silencio durante unos segundos. Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo. Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar. Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. Quiero saber dónde está el genio, ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey. Dime dónde está, exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico. Darío negó con la cabeza. No. No quieres riquezas. No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas. El rey se enfureció. Entonces perderás todo. Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. Eso es suficiente. Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. Es imposible. El genio caminó lentamente hacia él. No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres. Valerio tembló. Yo soy el rey. Puedes gobernar un reino, respondió el genio, pero no puedes gobernar el destino. El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío.
Te queda un último deseo. Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Mi último deseo, dijo Darío, es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros. El genio cerró los ojos. Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido. Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas, ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. Sabía que volverías. El genio sonrió. No he venido a concederte deseos. Entonces, ¿por qué estás aquí? El genio miró el pueblo. Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder. Darío observó a las familias trabajando juntas. No hice nada extraordinario. Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. El genio puso una mano sobre su hombro. Eso es precisamente lo extraordinario. Darío sintió lágrimas en los ojos. ¿Entonces la historia termina aquí? No, respondió el genio. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra. Después de decir aquellas palabras, el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro, ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás. Gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio.
La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo: un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero, siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?». El anciano levantó lentamente la cabeza. «Tengo hambre y no puedo caminar más». Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. «Espere aquí», dijo Darío. «Buscaré algo de comida». Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente. Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque usted lo necesitaba más que yo». El anciano sonrió. «Incluso cuando tú también tienes problemas». Darío bajó la mirada. «Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución». Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. «¿Quién eres?». El anciano levantó una mano. «Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio». Darío quedó paralizado. El genio continuó. «He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada, elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú». El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. «Por eso te concederé 3 deseos». Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. «Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud». El genio sonrió. «Concedido». Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó, encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. «Darío». El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. «Abuela». Ella acarició su rostro. «¿Por qué lloras?». Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. Me queda un deseo. El genio apareció frente a él. Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida. Darío miró hacia las montañas. Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre. El genio guardó silencio durante unos segundos. Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo. Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar. Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. Quiero saber dónde está el genio, ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey. Dime dónde está, exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico. Darío negó con la cabeza. No. No quieres riquezas. No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas. El rey se enfureció. Entonces perderás todo. Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. Eso es suficiente. Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. Es imposible. El genio caminó lentamente hacia él. No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres. Valerio tembló. Yo soy el rey. Puedes gobernar un reino, respondió el genio, pero no puedes gobernar el destino. El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío. Te queda un último deseo. Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Mi último deseo, dijo Darío, es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros. El genio cerró los ojos. Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido. Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas,
Ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. Sabía que volverías. El genio sonrió. No he venido a concederte deseos. Entonces, ¿por qué estás aquí? El genio miró el pueblo. Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder. Darío observó a las familias trabajando juntas. No hice nada extraordinario. Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos. El genio puso una mano sobre su hombro. Eso es precisamente lo extraordinario. Darío sintió lágrimas en los ojos. ¿Entonces la historia termina aquí? No, respondió el genio. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra. Después de decir aquellas palabras, el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro, ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás. Gran y poderoso genio en una antigua ciudad rodeada por enormes montañas y desiertos interminables, existía una leyenda que había sobrevivido durante cientos de años. Los ancianos contaban que, mucho antes de que los reinos fueran divididos por guerras y ambición, había vivido un genio tan poderoso que podía cambiar el destino de los hombres con una sola palabra. Nadie sabía dónde había desaparecido, pero todos conocían su nombre, el gran y poderoso genio. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Almar, donde vivía un joven llamado Darío. Era huérfano y apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Vivía en una pequeña casa de madera junto a su abuela, la única persona que había cuidado de él desde que era un niño. Darío no era fuerte ni tenía riquezas. Tampoco pertenecía a una familia importante. Sin embargo, tenía algo que muchos nobles habían perdido hacía mucho tiempo, un corazón bondadoso. Cada mañana trabajaba en el mercado cargando cajas y ayudando a los comerciantes. Aunque recibía muy poco dinero, siempre compartía parte de lo que ganaba con otros que tenían menos que él. Una noche, mientras regresaba a casa bajo una fuerte tormenta, encontró a un anciano sentado junto al camino. El hombre estaba empapado y parecía demasiado débil para continuar. Darío se acercó inmediatamente. «Señor, ¿se encuentra bien?» El anciano levantó lentamente la cabeza.
Tengo hambre y no puedo caminar más. Darío miró la pequeña bolsa de monedas que llevaba. Era todo lo que había ganado ese día y necesitaba comprar medicinas para su abuela. Durante unos segundos sintió miedo. Sabía que si gastaba aquel dinero, su abuela podría quedarse sin tratamiento. Pero al ver los ojos cansados del anciano, no pudo abandonarlo. Espere aquí, dijo Darío. Buscaré algo de comida. Corrió hasta una pequeña tienda, compró pan y una sopa caliente y regresó junto al anciano. El hombre comió lentamente. Cuando terminó, observó a Darío con una expresión extraña. ¿Por qué hiciste esto? Porque usted lo necesitaba más que yo. El anciano sonrió. Incluso cuando tú también tienes problemas. Darío bajó la mirada. Mi abuela está enferma, pero encontraremos una solución. Entonces ocurrió algo increíble. El cuerpo del anciano comenzó a brillar. Sus ropas viejas desaparecieron y fueron reemplazadas por una túnica blanca cubierta de símbolos dorados. El viento dejó de soplar y la lluvia se detuvo de repente. Darío retrocedió asustado. ¿Quién eres? El anciano levantó una mano. Durante 1000 años, los hombres me han llamado de muchas maneras. Pero el nombre que debes recordar es el gran y poderoso genio. Darío quedó paralizado. El genio continuó. He observado a reyes, guerreros y hombres ricos durante siglos. Muchos me han buscado para pedir poder, riquezas y gloria. Pero tú, que tenías casi nada, elegiste ayudar a alguien que creías más necesitado que tú. El genio extendió la mano y una pequeña luz dorada apareció en su palma. Por eso te concederé 3 deseos. Darío sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. 3 deseos. Podía pedir una enorme casa, riquezas interminables o incluso convertirse en rey. Sin embargo, pensó inmediatamente en su abuela. Mi primer deseo es que mi abuela recupere su salud. El genio sonrió. Concedido. Una luz dorada envolvió a Darío y desapareció en dirección a su casa. Cuando llegó, encontró a su abuela sentada en la cama. Por primera vez en meses, respiraba con tranquilidad. Su rostro tenía color y sus ojos estaban llenos de vida. Darío. El joven corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. Abuela. Ella acarició su rostro. ¿Por qué lloras? Darío no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podía ser un lugar hermoso. Al día siguiente, Darío volvió a buscar al genio. Me queda un deseo. El genio apareció frente a él. Piensa cuidadosamente. El segundo deseo puede cambiar tu vida. Darío miró hacia las montañas. Quiero que mi pueblo nunca vuelva a pasar hambre. El genio guardó silencio durante unos segundos. Es un deseo noble. Pero debes comprender que la abundancia sin responsabilidad puede destruir a un pueblo. Entonces dame la oportunidad de construir algo que pueda alimentar a todos durante muchos años. El genio levantó su mano. De repente, el suelo seco comenzó a transformarse. Cerca del pueblo apareció un río de agua cristalina. La tierra se volvió fértil y pequeñas plantas comenzaron a crecer. Los habitantes salieron de sus casas sorprendidos. Los campesinos comenzaron a sembrar.
Los niños corrieron junto al río. Las familias que antes pasaban hambre finalmente pudieron cultivar sus propios alimentos. Darío se convirtió en una figura querida por todos, pero nunca permitió que lo trataran como un rey. Sin embargo, las noticias llegaron rápidamente al reino vecino. El rey Valerio era un hombre poderoso y extremadamente ambicioso. Cuando escuchó que un joven había recibido la ayuda de un genio capaz de crear riquezas, decidió encontrarlo. Envió soldados al pueblo. «Quiero saber dónde está el genio», ordenó. Los soldados capturaron a Darío y lo llevaron ante el rey. «Dime dónde está», exigió Valerio. Darío permaneció en silencio. «Si me lo dices, te convertiré en un hombre rico». Darío negó con la cabeza. «No. No quieres riquezas». «No necesito riquezas si tengo que sacrificar a otros para conseguirlas». El rey se enfureció. «Entonces perderás todo». Pero antes de que pudiera ordenar un castigo, una poderosa voz llenó el salón. «Eso es suficiente». Todos miraron hacia las puertas. El gran y poderoso genio apareció rodeado de una luz dorada. El rey cayó de rodillas. «Es imposible». El genio caminó lentamente hacia él. «No soy una herramienta para satisfacer la ambición de los hombres». Valerio tembló. «Yo soy el rey». «Puedes gobernar un reino», respondió el genio, «pero no puedes gobernar el destino». El rey intentó atacar al genio con su espada, pero el arma se convirtió en polvo antes de tocarlo. Entonces el genio miró a Darío. «Te queda un último deseo». Darío observó al rey. Podía pedir que desapareciera. Podía convertirse en gobernante. Podía obtener todo aquello que alguna vez había deseado. Pero recordó al anciano bajo la lluvia. Recordó el hambre. Recordó a su abuela. Y comprendió que el verdadero poder no consistía en tenerlo todo, sino en decidir qué hacer cuando uno tenía la posibilidad de cambiar el mundo. «Mi último deseo», dijo Darío, «es que ningún hombre pueda utilizar el poder del genio para esclavizar a otros». El genio cerró los ojos. «Ese es el deseo más poderoso que podrías haber pedido». Una enorme luz cubrió todo el reino. Desde aquel día, la magia del genio dejó de estar disponible para los hombres que buscaban dominar a los demás. El rey Valerio perdió su poder político después de que sus propios habitantes se rebelaran contra su crueldad, y Darío regresó a su pueblo. Pasaron muchos años. Darío construyó escuelas, ayudó a los agricultores y enseñó a los niños que la riqueza más importante no era el oro, sino la capacidad de ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró nuevamente al anciano. Esta vez Darío sonrió. «Sabía que volverías». El genio sonrió. «No he venido a concederte deseos». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» El genio miró el pueblo. «Porque quería comprobar qué hiciste después de recibir poder». Darío observó a las familias trabajando juntas. «No hice nada extraordinario. Solo intenté que nadie tuviera que sufrir lo que nosotros sufrimos». El genio puso una mano sobre su hombro. «Eso es precisamente lo extraordinario». Darío sintió lágrimas en los ojos. «¿Entonces la historia termina aquí?» «No», respondió el genio. «Las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra». Después de decir aquellas palabras,
el genio desapareció lentamente en una lluvia de pequeñas luces doradas. Darío permaneció allí durante varios minutos, mirando el cielo. Comprendió entonces que el verdadero regalo nunca habían sido los 3 deseos. El verdadero regalo había sido la oportunidad de demostrar que incluso una persona humilde podía cambiar el destino de miles. Desde aquel día, los habitantes de Almar comenzaron a contar la historia a sus hijos. Decían que, en una época de pobreza y oscuridad, un joven sin riquezas había encontrado al ser más poderoso del mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió una corona, ni oro, ni una vida eterna. Pidió salud para la persona que amaba. Pidió alimento para los que tenían hambre. Y finalmente pidió que el poder no pudiera convertirse en una herramienta de opresión. Por eso, cuando las noches eran tranquilas y la luna iluminaba las montañas, los ancianos señalaban las estrellas y decían que allí arriba todavía podía verse una pequeña luz dorada. Y si alguien preguntaba qué era aquella luz, ellos respondían con una sonrisa. Es el gran y poderoso genio, recordándonos que el verdadero poder no pertenece al hombre que puede conseguirlo todo, sino al corazón que, teniendo la oportunidad de tenerlo todo, decide compartirlo con los demás.